El sol de sábado por la tarde caía tibio sobre el césped, ese que yo misma ayudé a plantar hacía 20 años, cuando la casa era solo una promesa de futuro para mi hija Adriana. Desde la puerta, el olor a gardenias recién cortadas se mezclaba con una tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Las cortinas de las casas vecinas se movían con discreción, como párpados curiosos que no querían perderse el espectáculo. Rodrigo, mi yerno, estaba en el centro del jardín, con el rostro enrojecido por una furia que desentonaba con la paz del barrio. Sostenía una carpeta de cuero sintético, casi como un arma, mientras mi hija lo miraba con los ojos anegados en una incredulidad dolorosa. Yo observaba todo desde el umbral, con el corazón latiendo a un ritmo metódico, frío, como el de la jefa de enfermeras que fui durante 30 años. Sabía que el verdadero veneno no estaba en los gritos, sino en el silencio que los precede. Con un gesto brutal, arrojó una caja de cartón al suelo. El contenido se desparramó sobre la hierba. Un álbum de fotos de la infancia de mi nieto Santiago. Un suéter de lana que yo le tejí a Adriana para su primer invierno en esa casa. Libros con las esquinas dobladas. Eran fragmentos de una vida. La suya, la nuestra, expuestos a la vista de todos como si fueran basura. Cada objeto era un recuerdo profanado, una capa de nuestra historia arrancada sin piedad. Rodrigo no solo estaba vaciando un armario, estaba intentando vaciar a mi hija de su propia identidad, de su lugar en el mundo que yo le había ayudado a construir con mis ahorros y mis turnos dobles. El chasquido seco de un marco de fotos al romperse fue el único sonido que quebró el silencio, y sentí cómo algo dentro de mí terminaba de endurecerse para siempre. Entonces, su voz retumbó, cargada de un desprecio que buscaba herir profundamente. «¡Con que firmes este maldito papel, Adriana! ¡Todo se acaba!», gritó, agitando la carpeta en el aire. El documento que asomaba era la culminación de años de microabusos, de ese gaslighting sutil que la convenció de que sus opiniones no valían, de que mi dinero había sido un regalo. Él quería que ella firmara su propia anulación, que rubricara el fin de su seguridad y su patrimonio por un puñado de promesas vacías de paz. La humillación pública era su estrategia final, su forma de acorralarla frente a un jurado de vecinos silenciosos, creyendo que la vergüenza la haría ceder. Pero no contaba con que yo estaba allí. No contaba con que la vergüenza, en mí, se transforma en otra cosa. Avancé un par de pasos, sintiendo el cemento frío del porche bajo mis zapatillas. Mi voz, cuando salió, fue serena, casi un susurro, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Mi hija no va a firmar nada, y esa no es tu casa». No le grité, no necesitaba hacerlo. Mi calma era un muro contra su histeria, una declaración de hechos, no una súplica. Mientras hablaba, mi mano derecha sostenía mi celular, con el pulgar firmemente apoyado en el botón de grabar. El pequeño lente de la cámara, casi invisible, capturaba cada detalle, su rostro descompuesto por la sorpresa, la carpeta en su mano, las lágrimas silenciosas de Adriana. Esa grabación, ese pequeño archivo digital, se convertía en la primera piedra de un edificio que yo empezaría a construir en silencio. Los rostros en las ventanas se hicieron más audaces. La señora del 24, doña Elvira, se asomó sin disimulo. El señor Méndez, del 31, detuvo su auto en medio de la calle. Rodrigo había querido un público para la rendición de mi hija, y lo había conseguido. Pero la audiencia no siempre reacciona como el director de la obra espera. Sentí sus miradas no como una fuente de bochorno, sino como un registro notarial. Eran testigos de su crueldad, y aunque aún no lo sabían, testigos del principio de su fin. La presión social que él creía usar a su favor se estaba convirtiendo en un arma de doble filo, y yo estaba a punto de girarla en su contra, con la paciencia que solo los años y las injusticias te enseñan a cultivar. Mis ojos se fijaron en la carpeta que aún sostenía. Era de un color vino tinto, con un brillo barato que intentaba imitar el cuero genuino, un reflejo perfecto de su propia personalidad, una fachada de éxito que apenas podía mantener. Dentro de ese objeto estaba el mecanismo de la trampa, el documento legal que le daría el control total de una propiedad de 250 metros cuadrados,
una casa valuada en casi $500,000, pagada con el sudor de mi vida. Él creía que ese papel era su victoria. Yo lo veía como lo que realmente era. La prueba A, en un caso que acababa de abrirse en el tribunal de mi mente. Cada amenaza, cada palabra, quedaba registrada en mi memoria y en el dispositivo que sostenía. ¿Creía que podía borrar 20 años de historia con una simple firma? Adriana estaba paralizada, con el rostro pálido y los hombros encogidos, como si el peso de cada insulto la estuviera aplastando físicamente. Su dolor era un eco de mi propio sacrificio, de cada noche que pasé en vela en el hospital para asegurarle un techo, una seguridad que ahora se veía amenazada por el hombre al que amó. Mi instinto de madre, esa fuerza primordial que muchos confunden con debilidad, se activó no con desesperación, sino con una claridad glacial. Proteger a mi hija ya no significaba consolarla en privado, significaba luchar por ella en público, usar las mismas armas que él empleaba, pero con una inteligencia y una estrategia que su arrogancia le impedían siquiera imaginar. Él veía a una anciana frágil y a una mujer rota. No sabía que estaba frente a dos leonas. Mantuve la grabación activa unos segundos más, capturando su silencio atónito, la forma en que su mandíbula se tensaba al darse cuenta de que había perdido el control de la escena. Luego, guardé el celular en mi bolsillo con un movimiento lento y deliberado. Me acerqué a mi hija, la rodeé con mi brazo y la guié hacia el interior de la casa. Mi casa. Antes de cerrar la puerta, lo miré directamente a los ojos, una última vez. No había odio en mi mirada, solo una promesa silenciosa. Él había disparado el primer tiro en una guerra que no sabía que estaba declarando. Y yo, Beatriz Salgado, a mis 72 años, me preparaba para una batalla que no pensaba perder. La justicia, a veces, no llega rápido, pero cuando lo hace, es implacable. Cuéntame abajo de dónde estás viendo esta historia. Si crees que el silencio de una madre puede ser el arma más poderosa, deja tu like para que este relato llegue más lejos. Cerré la puerta y el estruendo de Rodrigo se convirtió en un murmullo lejano. Mientras llevaba a Adriana, temblorosa, hacia el sofá, mi mente no se quedó en el presente. Viajó 20 años atrás, a la sucursal del Banco Nacional, un martes por la mañana. Recuerdo el olor a papel viejo y a café barato de la oficina. Yo tenía 52 años y sentía el peso de 30 años de servicio en cada hueso, pero también la satisfacción de un deber cumplido. Le entregué mi libreta de ahorros al cajero, un joven con anteojos que me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Son $85,000, señora Salgado, todo lo que tiene», me dijo en voz baja. Asentí, viendo cómo los números que representaban mis noches en vela, mis navidades en el hospital y mis vacaciones pospuestas se convertían en un cheque de gerencia. Ese papel no era solo dinero, era la seguridad de mi hija, el cimiento de su futuro, un legado tangible de mi amor por ella. Días después, encontramos la casa. Era una construcción de 250 metros cuadrados en un terreno prometedor, con un viejo roble en el jardín trasero que parecía un guardián silencioso. Adriana corría de una habitación a otra, con los ojos brillantes, imaginando el cuarto de su futuro hijo, Santiago. Rodrigo, entonces un joven agente inmobiliario lleno de encanto y ambición, la seguía, hablando de potencial y plusvalía. Me tomó de las manos con esa sonrisa estudiada que yo confundí con sinceridad y me dijo: «Beatriz, con esto nos está dando más que una casa, nos está dando una vida». Y yo le creí. Creí en el proyecto de familia, en la promesa de que ese sería un refugio para todos nosotros, un lugar donde las raíces que yo había plantado con tanto esfuerzo finalmente florecerían para las siguientes generaciones. ¿Cómo podría haber dudado? La primera señal, la primera grieta en esa fachada de confianza, apareció en la notaría. Estábamos sentados en una sala con muebles de caoba y un pesado silencio. Rodrigo, con una pila de documentos, me explicó con términos enredados por qué era mejor que la propiedad quedara únicamente a su nombre. «Por beneficios fiscales, Beatriz. Si la ponemos a mi nombre, nos ahorramos casi un 8% en impuestos de adquisición. Además, como agente inmobiliario puedo agilizar todo el proceso,
Es solo un formalismo. La casa es de los tres. Su lógica parecía impecable. Su tono, profesional y protector. Adriana, enamorada y confiada, asintió sin dudar. Yo sentí una punzada de inquietud, un instinto primario que me advertía del peligro. Pero miré la felicidad de mi hija y decidí silenciar esa voz. ¿Qué clase de madre sería si sembraba la desconfianza en el nido que apenas empezaban a construir? El día que vi la escritura registrada, con su nombre impreso en tinta negra y el mío ausente, esa punzada volvió. La guardó en la caja fuerte de su despacho, diciendo que era el lugar más seguro. Durante años, me repetí a mí misma que había hecho lo correcto, que el amor y la confianza en la familia debían estar por encima de los trámites legales. Pero esa decisión, ese pequeño acto de fe ciega, se convirtió en la puerta por la que entró la podredumbre. Ahora, mientras secaba las lágrimas de Adriana, entendía que él no había visto mi dinero como un cimiento, sino como un escalón para subir él solo, sin importarle a quién tuviera que pisar en el camino, incluso a la mujer que le había entregado el mapa del tesoro y la llave para abrirlo. 3 años después, con Santiago ya corriendo por los pasillos, el espacio empezó a sentirse pequeño. Adriana soñaba con una habitación de juegos, un lugar donde la luz entrara a raudales. Rodrigo se quejaba de no tener un despacho adecuado. Fue entonces cuando decidí financiar la ampliación. «Solo serán unos metros más, mamá», me decía mi hija, sin saber el costo real que implicaría. Pero yo veía la necesidad y, una vez más, abrí mi cartera y mi agenda. A mis 55 años, cuando mis colegas ya pensaban en el retiro, yo empecé a tomar turnos dobles en el hospital. Noches de viernes, fines de semana completos, feriados. Mi vida se convirtió en un ciclo de uniformes blancos, pasillos esterilizados y el pitido constante de los monitores. Ahorré cada centavo durante esos 3 largos años. Fueron $35,000 más, extraídos de mi cuerpo y de mi tiempo. Recuerdo la fatiga crónica, el dolor en la espalda, el café amargo de la madrugada que se convirtió en mi único compañero. Mientras mis amigas tomaban clases de jardinería o viajaban, yo estudiaba los planos de la ampliación de 50 metros cuadrados. Supervisaba a los albañiles por la mañana, después de una noche sin dormir, asegurándome de que cada ladrillo estuviera perfectamente colocado, que la calidad de los materiales fuera la mejor. Rodrigo aparecía al final del día, con su traje impecable, para dar alguna instrucción superficial y llevarse el crédito frente a los vecinos. «Mi proyecto de 1900 ampliación va de maravilla», le oí decir una vez por teléfono, mientras yo limpiaba el polvo de cemento de mis manos. Cuando la obra terminó, la casa se transformó. La nueva ala era luminosa y espaciosa, exactamente como Adriana la había soñado. Santiago tenía su sala de juegos y Rodrigo un imponente despacho con vistas al jardín. Mi alegría, sin embargo, venía con un sabor amargo. Noté cómo, sutilmente, se refería a la casa como suya con más frecuencia. «En mi casa las reglas las pongo yo», decía en medio de discusiones triviales. Mi contribución, que ahora ascendía a un total de $120,000 y 3 años de mi vida, se iba volviendo invisible, borrada del relato familiar por una narrativa de éxito personal que él construía con esmero. Yo era la abuela que vivía con ellos, una invitada de largo plazo, no la matriarca que había puesto la primera y más importante piedra de ese hogar. El punto de inflexión, el momento en que la negación se me hizo insostenible, fue durante una cena de aniversario. Yo había comprado unas nuevas macetas para las hortensias del jardín, mis flores favoritas. Comenté casualmente mi idea de moverlas a un lugar con más sol. Rodrigo dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco y me miró por encima de sus gafas de diseñador. «Beatriz, con todo respeto, de la casa me encargo yo. Tu dinero fue un regalo, y los regalos no se devuelven», lo dijo con una frialdad calculada, delante de Adriana y de un Santiago adolescente que bajó la mirada. Incómodo. El aire se heló. No fue solo la frase, fue la naturalidad con que la pronunció. Había ensayado esa idea en su mente tantas veces que ya se había convertido en su verdad. Esa noche entendí la profundidad de su manipulación. El regalo
Se convirtió en su escudo y su espada. Cada vez que yo intentaba opinar sobre las finanzas, sobre la hipoteca que supe que había solicitado sin nuestro consentimiento, él blandía la misma frase. Me acusaba de ser una anciana entrometida que no entendía de negocios modernos. Usó mi generosidad para despojarme de cualquier autoridad, de cualquier derecho. Me convirtió en una figura decorativa en mi propia inversión, una sombra silenciosa que debía estar agradecida por el techo que él proveía. Fue un abuso financiero lento, metódico, diseñado para aislarme y para quebrar la confianza de mi hija en su propio juicio y, sobre todo, en el mío. El gaslighting era su arte y mi hogar, su lienzo. Ese recuerdo me dio la fuerza que necesitaba ahora. Mientras Adriana sollozaba en mi hombro, yo repasaba cada una de esas injusticias, no con rencor, sino con la precisión de un cirujano que analiza una radiografía para encontrar la fractura. Cada palabra despectiva, cada dólar invertido, cada noche de trabajo extra, no eran motivos para la autocompasión. Eran pruebas, evidencias de un fraude no solo financiero, sino moral. Él creía que el pasado estaba enterrado bajo capas de documentos legales y mentiras repetidas. Pero él no sabía algo fundamental. Sobre mí, yo nunca olvido. Y lo más importante, siempre guardo los recibos. El plan que empezaba a tomar forma en mi cabeza no era una venganza. Era una meticulosa restauración del orden. La casa guardaba silencio, un silencio expectante. Miré alrededor, a las paredes que yo había ayudado a levantar, a los muebles que había ayudado a comprar. Cada rincón me susurraba la historia de mis sacrificios. Rodrigo había cometido un error fatal, subestimarme. Vio en mí a una mujer mayor, cansada, fácil de manipular. No vio a la jefa de enfermeras que había manejado situaciones de vida o muerte con la cabeza fría, que sabía leer los signos vitales de una situación antes de que el corazón dejara de latir. Él pensaba que la batalla era por una propiedad, por ladrillos y cemento. ¡Qué equivocado estaba! La verdadera batalla era por la dignidad, y esa era una batalla que yo ya había decidido ganar, cueste lo que cueste. Y así, en medio de la desolación de mi hija, mi propia resolución se solidificó, como el acero. Dejaría que él creyera que había ganado, que nos había quebrado. Dejaría que se regodeara en su aparente victoria, mientras yo, en silencio, empezaría a mover mis piezas. Él había construido su estrategia sobre la arrogancia y el desprecio, dos cimientos tan inestables como la arena. Yo construiría la mía sobre la verdad y la paciencia, dos pilares tan sólidos como la roca. La escena del jardín no había sido un final. Había sido la declaración de guerra que yo no pedí, pero que no iba a rechazar. Y en esta guerra, el conocimiento del terreno y la planificación silenciosa valdrían más que todos sus gritos y amenazas. Esa noche, cuando la casa quedó sumida en el silencio y la respiración acompasada de Adriana desde su habitación era el único sonido, me senté en la penumbra de la cocina, saqué mi celular y volví a reproducir el video. En la pequeña pantalla, la escena del jardín se repetía con una claridad brutal. Vi el rostro de Rodrigo, deformado por una ira que no era pasional, sino fría y calculadora. Escuché de nuevo su ultimátum, cada sílaba cargada de desprecio. Observé el lenguaje corporal de mi hija, cómo se encogía bajo el peso de la humillación pública. No lo vi como una madre herida, sino como una analista forense, examinando una prueba irrefutable. La cámara no había temblado, mi pulso tampoco. Este video no era solo el registro de un momento doloroso, era la prueba objetiva de la coacción, un documento visual que desmentía cualquier futura narrativa que él intentara construir sobre una discusión de pareja. Mi siguiente paso fue puramente metódico, un hábito forjado en décadas de seguir protocolos hospitalarios donde un error podía costar una vida. Conecté el celular a mi vieja computadora portátil y transferí el archivo de video. No confié en un solo respaldo. Creé 3 copias. Una la subí a una cuenta de almacenamiento en la nube, protegida por una contraseña que solo yo conocía. Otra la guardé en una memoria USB que escondí dentro de un frasco de té en mi despensa. La tercera la dejé en el disco duro, pero renombrada con un código alfanumérico sin sentido. Al archivo original en la nube
Le puse una etiqueta clara y precisa. Prueba 001, Jardín, 18 de octubre. Este acto de archivar no era simple organización. Era una declaración de intenciones. Estaba construyendo un arsenal, y cada pieza de evidencia debía ser catalogada y protegida contra cualquier posible sabotaje. Reflexioné sobre el valor intrínseco de esa primera prueba. En un mundo de palabras, de él dijo, ella dijo, una imagen tan cruda tiene un poder innegable. El video capturaba la esencia de su abuso. La agresión no era física, pero la violencia era innegable. Mostraba el desequilibrio de poder en su forma más descarnada. Cualquier persona que viera esa grabación, un juez, un abogado, sus socios, sus amigos, vería más allá del respetable agente inmobiliario. Verían al matón que acorralaba a su esposa en su propio jardín. Su reputación, ese estatus que tanto se esforzaba en proyectar con su auto de lujo y sus trajes caros, estaba ahora contenida en ese pequeño archivo digital, vulnerable y lista para ser destrozada en el momento preciso. La humillación que él diseñó para Adriana se había convertido en su propia soga. Sin embargo, sabía perfectamente que la crueldad, aunque moralmente condenable, no siempre es suficiente en un tribunal. El video probaba su carácter, pero no el fraude financiero. Necesitaba un rastro de papel, algo tangible, que conectara mis ahorros de toda una vida con los cimientos de esa casa. Mi mente se desplazó de la pantalla del celular a los rincones polvorientos de mi memoria y de mi armario. Años de guardar documentos importantes, de ser la archivista de la familia. Una manía que Rodrigo siempre había ridiculizado como cosas de viejos. ¿Y si entre esas cosas de viejos se encontraba la llave para desmantelar su imperio de mentiras? La primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar, pero el cuadro completo requería buscar en el pasado, en la tinta y el papel que guardan la verdad, mucho después de que las palabras se las lleva el viento. A la mañana siguiente, un domingo silencioso, mientras Adriana aún dormía, me dirigí a mi armario. En el estante superior, debajo de una pila de mantas de invierno, había una caja de cartón pesada, sellada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. La bajé con cuidado, el olor a papel viejo y a lavanda seca, inundando mis fosas nasales. Esta era mi cápsula del tiempo, el lugar donde guardaba no solo mis recuerdos, sino los hitos de nuestra familia, las primeras ecografías de Santiago, las cartas que mi esposo me enviaba desde sus viajes, los diplomas de Adriana. Rodrigo la llamaba la caja de los trastos. Yo la llamaba mi archivo. Sabía que en algún lugar, entre las capas de nuestra historia, debía estar la prueba de mi inversión. Mi búsqueda no era desesperada, era una excavación arqueológica en mi propio pasado. Con la paciencia de una costurera desenredando un nudo, comencé a revisar el contenido. No busqué con prisa. Dejé que cada objeto me hablara. Una foto de Santiago en su primer día de escuela, una tarjeta postal de unas vacaciones familiares en la costa. Recordaba haber guardado los documentos importantes en lugares seguros, a menudo dentro de los gruesos álbumes de fotos de tapa dura, pensando que nadie buscaría papeles serios entre sonrisas congeladas en el tiempo. Abrí un álbum de cuero rojo, el de la graduación de Porsche. Adriana. Pasé las páginas de plástico que protegían las fotografías, y en la última, dentro de un sobre blanco sin marcar, sentí el grosor de unos papeles doblados. Mi corazón, por primera vez, aceleró su ritmo metódico. Había encontrado el yacimiento. Allí estaban las copias certificadas por el banco de las 2 transferencias electrónicas, una por $85.000, fechada el 15 de junio de 2005, para la compra de la casa, la otra por $35.000, de 3 años después, para la ampliación. El papel era fino, casi traslúcido por los años, pero el sello del banco y las cifras eran perfectamente legibles. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana e iluminaba los documentos sobre la mesa de la cocina. Sostuve en mis manos la prueba física de mis 33 años de trabajo. Era la materialización de mis turnos dobles, de mis manos cansadas, de mi sacrificio silencioso. Esto no era un regalo, esto era un contrato, aunque fuera uno sellado por la confianza en lugar de la tinta. Y él había violado cada una de sus cláusulas no escritas.
El impacto de este hallazgo fue profundo. Coloqué los comprobantes al lado de una factura de impuestos de la propiedad que había llegado la semana anterior. El contraste era una bofetada visual. Su nombre figuraba como único propietario, pero mis transferencias bancarias contaban la historia real, la del origen del capital. El dinero, como yo siempre he creído, tiene memoria. Y la memoria de este dinero gritaba mi nombre. Esta evidencia desmantelaba por completo su principal línea de defensa, la mentira del regalo, que había repetido hasta convertirla en un mantra. Ahora tenía la prueba del origen de los fondos, un argumento legal sólido que podía vincular mi inversión directamente a ese patrimonio del que intentaba despojarnos. La segunda pieza del rompecabezas encajaba a la perfección. Inmediatamente tomé mi celular y, usando una aplicación de escaneo, digitalicé cada documento con una resolución impecable. Guardé las imágenes en la misma carpeta segura en la nube, etiquetándolas como Prueba 02 Transferencias. Los originales los coloqué en un nuevo sobre y los guardé en un lugar diferente y aún más seguro. No dejaría nada al azar. Cada pieza de mi arsenal debía estar duplicada y protegida. Mi mente estratégica, aletargada durante años por la rutina doméstica, estaba ahora plenamente despierta y funcionando a máxima capacidad. Estaba construyendo un caso tan sólido, tan blindado, que cuando lo presentara, no habría grieta alguna por la que él pudiera escapar. La base financiera de mi reclamo estaba ahora firmemente establecida, pero una pregunta seguía carcomiendo mi mente. La crueldad, el fraude, todo encajaba, pero faltaba el catalizador. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta desesperación repentina por forzar a Adriana a firmar, por echarnos de la casa de una manera tan pública y arriesgada? La gente como Rodrigo no actúa por impulso. Sus acciones, por más caóticas que parezcan, siempre responden a un cálculo de riesgo y beneficio. Su comportamiento me indicaba que no estaba simplemente tratando de ganar algo, sino que estaba aterrorizado por perderlo todo. Mi instinto me decía que la respuesta no estaba en el pasado, sino en el presente, y probablemente se encontraba en el único lugar donde él guardaba sus secretos más oscuros, la computadora familiar. Esa tarde me senté con mi nieto Santiago. A sus 19 años, se movía en el mundo digital con la misma naturalidad con la que yo me movía por las salas de un hospital. No le conté los detalles más sórdidos. No quería cargarlo con el peso de la traición de su padre. Simplemente le expliqué que estaba preocupada por algunas decisiones financieras de Rodrigo y que necesitaba entender si la familia estaba en riesgo. Le pedí, con calma, si podía revisar la computadora en busca de cualquier cosa inusual, algún correo o documento que pudiera aclarar la situación. Santiago me miró, vio la seriedad en mis ojos y asintió sin hacer preguntas. Su lealtad en ese momento fue un bálsamo para mi alma cansada. Era mi aliado en un territorio que yo no dominaba. Mientras yo preparaba un café para mantener la apariencia de normalidad, Santiago se sentó frente a la computadora del despacho, el mismo despacho que yo había pagado. Sus dedos volaban sobre el teclado. Lo vi abrir ventanas de sistema, ejecutar programas de recuperación de datos que yo ni siquiera sabía que existían. La pantalla se llenó de líneas de texto verde y blanco, un lenguaje arcano para mí, pero que él leía con fluidez. Estaba buscando en las sombras digitales de Rodrigo, en la papelera de reciclaje, en los archivos borrados, en las carpetas temporales. La tensión en la habitación era palpable. Cada clic de su ratón sonaba como un martillo de juez. Estaba buscando una aguja en un pajar digital, y ambos sabíamos que el futuro de nuestra familia podría depender de lo que encontrara. De repente se detuvo. «Abuela, ven a ver esto», dijo en voz baja. En la pantalla había una cadena de correos electrónicos recuperados del historial eliminado. El destinatario era un conocido agente inmobiliario de la competencia, y el asunto era inequívoco. Cierre-venta urgente. Propiedad Salgado. Santiago, con el rostro sombrío, imprimió toda la conversación. Me entregó las hojas de papel, todavía calientes por la impresora. Mientras las leía, mi sangre se convirtió en hielo, pero mi expresión permaneció impasible. Los correos detallaban un acuerdo de venta de la casa por $450,000, a cerrarse en menos de 15 días. Peor aún,
Una frase en el último correo revelaba la urgencia. Rodrigo necesitaba liquidar una deuda de $200,000 con un prestamista privado antes de fin de mes. Ahí estaba. El motivo. La pieza que faltaba. Su desesperación no nacía de la simple avaricia, sino del pánico. Estaba al borde de la ruina financiera y planeaba usar nuestra casa, mi casa, como su salvavidas personal, dejándonos a la deriva. El documento que quería que Adriana firmara con tanta urgencia era, sin duda, un poder notarial o un formulario de consentimiento para la venta, una formalidad para evitar cualquier obstáculo legal de última hora. La traición estaba allí, escrita en formato digital, con fechas, cifras y nombres. No era solo un plan, era una conspiración en marcha, a punto de ejecutarse. Sentí una oleada de furia fría. Él no solo nos estaba robando, nos estaba borrando. Estas hojas impresas se convirtieron en la prueba 03, venta secreta. Las escaneé y las guardé junto a las demás. El caso estaba casi completo. Tenía la coacción, la inversión inicial y el motivo. Pero necesitaba un último elemento, algo que conectara su voz, su intención, directamente con la mentira fundamental que sostenía todo su engaño. Necesitaba que él mismo confesara, que su propia arrogancia lo llevara a admitir que siempre supo que mi dinero no era un regalo. Una idea peligrosa pero necesaria comenzó a germinar. Si quería que la justicia fuera total, no bastaba con acorralarlo. Tenía que darle la oportunidad de que él mismo se ahorcara con su propia lengua, y yo le proporcionaría la cuerda. Pasaron varios días que dediqué a una planificación meticulosa. El martes por la mañana tuve una consulta de 1 hora con el licenciado Acosta, un abogado de familia recomendado por una antigua colega del hospital. Le presenté un resumen de la situación, sin mostrarle aún todas mis pruebas. Quería su opinión legal sobre un punto específico, la validez de una grabación telefónica. Me explicó las complejidades, los matices de la ley, y me dio un consejo clave. Si yo era parte de la conversación y la grabación era para proteger mis derechos, su admisibilidad en un proceso civil era altamente probable. Su orientación me dio la luz verde que necesitaba. No estaba actuando por instinto, estaba ejecutando una estrategia con asesoramiento profesional. El jueves por la tarde, me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había examinado las transferencias. La casa estaba en silencio. Era el momento. Con el corazón latiendo a un ritmo controlado, marqué su número. Tenía un guión mental, una serie de frases diseñadas para apelar a su ego, para hacerlo sentir superior y, por lo tanto, descuidado. Cuando respondió, adopté un tono de voz frágil, el de una anciana confundida y al borde de la resignación. Era un papel que él siempre había querido que yo interpretara, y se lo iba a ofrecer en bandeja de plata. Respiré hondo y activé la aplicación de grabación de llamadas que Santiago me había instalado discretamente. «Rodrigo, soy Beatriz», comencé, con un hilo de voz. «He estado pensando mucho. Quizás tengas razón. Estoy vieja y no entiendo estas cosas, pero necesito entender por mi paz mental, hijo. Ese dinero que les di para la casa era todo lo que tenía. Yo lo consideraba una inversión para el futuro de Adriana, para mi nieto». Dejé un silencio cargado de patetismo, la carnada perfecta para su arrogancia. Sabía que no podría resistir la tentación de restregarme en la cara su supuesta superioridad legal y moral, de darme la estocada final para que nunca más volviera a interferir en sus asuntos. Estaba a punto de caer en una trampa que él mismo había ayudado a construir durante años. Su respuesta fue exactamente la que esperaba, cargada de un desprecio apenas disimulado por una falsa compasión. «Ay, Beatriz, por favor», dijo con un suspiro de fastidio. «Ya hemos hablado de esto. Escúchame bien, y que sea la última vez. Ese dinero de tu madre fue un regalo, no una inversión. Un regalo para ayudar a tu hija a empezar. Y los regalos no se devuelven. Legalmente no tienes nada. ¿Entiendes? Nada. Así que deja de darle vueltas y convence a Adriana de que firme el papel para que todos podamos seguir con nuestras vidas». Cada palabra era un clavo en su propio ataúd. Lo dijo él, su propia voz, clara y sin coacción.
admitiendo que conscientemente desestimó la naturaleza de mi aportación. Era la confesión que necesitaba. Mientras él seguía hablando, yo permanecía en silencio, dejando que la grabadora capturara cada matiz de su condescendencia. Mi rostro era una máscara de serenidad, pero por dentro sentía el clic final de la cerradura de una caja fuerte. Su propia voz fue su condena, pensé. Esta grabación, que etiqueté como Prueba 04, Confession a Audio, era el lazo dorado que unía todo. Demostraba su dolo, su intención deliberada de tratar mi inversión como un regalo para su propio beneficio. Era la prueba psicológica que complementaba las pruebas documentales y visuales. Cuando terminó su perorata, simplemente dije: «Gracias, Rodrigo. Ahora lo entiendo todo perfectamente». Y colgué. Coloqué el teléfono sobre la mesa. El zumbido del silencio llenó la cocina. Sobre la madera, ahora tenía representaciones de mis 4 pilares de la verdad. La imagen de su crueldad, el papel de mi inversión, la letra impresa de su traición y el sonido de su propia mentira. Cada prueba había sido descubierta y asegurada. Cada una contaba una parte de la historia, y juntas formaban un relato irrefutable. El período de investigación había concluido. Ya no era una víctima recopilando injusticias. Me había convertido en la fiscal de mi propia causa. Ahora comenzaba la fase 2, la que requería más frialdad y precisión que ninguna otra. La planificación del golpe final. El lunes por la mañana, mientras la ciudad despertaba, yo ya estaba en pie, vestida con mi mejor traje sastre, uno que no había usado en años. No me sentía como una mujer de 72 años camino a una cita. Me sentía como una general a punto de presentar su plan de batalla. A las 10:00 am en punto, entré en el despacho del licenciado Acosta. El lugar olía a cuero y a confianza, un ambiente diseñado para intimidar o para tranquilizar. Sostenía en mis manos una carpeta de cuero negro, mucho más elegante que la de Rodrigo, y dentro, perfectamente organizadas y etiquetadas, estaban las 4 pruebas que había reunido. No iba a pedir ayuda con las manos vacías, iba a presentar un caso cerrado, solicitando únicamente la ejecución de la sentencia. Mi rol no era el de una víctima buscando consuelo, sino el de una cliente exigiendo resultados. Extendí las pruebas sobre la pulida mesa de caoba del abogado, creando una línea de tiempo visual de la traición de Rodrigo. Primero coloqué la memoria USB con el video. Prueba A. Coacción y abuso emocional. Grabado hace 2 días. Dije con voz neutra. A su lado puse las copias de las transferencias bancarias. Prueba B. Inversión inicial de $120,000. Documentada. Luego, las hojas impresas de los correos electrónicos. Prueba C. Intento de venta fraudulenta de la propiedad. En curso. Finalmente coloqué mi celular. Y prueba D. Confesión verbal grabada, donde admite que considera mi inversión un regalo. Expuse los hechos con la misma precisión clínica con la que solía reportar el estado de un paciente en cuidados intensivos, sin adornos, sin melodrama, solo la fría y dura anatomía de un crimen. El licenciado Acosta, un hombre de unos 50 años con una mirada astuta, escuchó en silencio, examinando cada prueba. Vi cómo su percepción sobre mí cambiaba. La imagen de una anciana desvalida se disolvió, reemplazada por la de una estratega metódica. Tomó las hojas de los correos, releyendo la urgencia de Rodrigo por vender. «Señora Salgado», dijo finalmente, levantando la vista. «Esto es más que un caso de abuso de confianza. Esto es un fraude en toda regla. Su evidencia es abrumadora». Me explicó el camino legal. Solicitar una medida cautelar para congelar inmediatamente la venta. Iniciar una demanda por anulación de acto jurídico para recuperar la propiedad a nombre de Adriana y una querella por daños y perjuicios. Su validación profesional convirtió mi plan silencioso en una inminente ofensiva legal. Acordamos el primer movimiento táctico. El abogado redactaría una notificación extrajudicial que sería entregada por un notario público tanto a Rodrigo como a la agencia inmobiliaria que gestionaba la venta. El documento les informaría formalmente de la existencia de una disputa legal sobre el título de la propiedad, advirtiéndoles que cualquier intento de continuar con la transacción sería considerado un acto de mala fe y los haría cómplices del fraude.
Este simple paso legal era como una mina terrestre en su camino. Detendría la venta en seco y lo obligaría a mostrar sus cartas. La fecha límite para la entrega era crítica. Miércoles, a más tardar. Teníamos que actuar antes de que pudiera firmar cualquier acuerdo preliminar con los compradores. El tiempo se había convertido en nuestro aliado y en su enemigo. Salí de ese edificio de oficinas, sintiendo el peso de la carpeta de cuero en mis manos, de una forma diferente. Ya no era solo una colección de injusticias, sino un arsenal legal a punto de ser desplegado. Por primera vez en muchos años sentía que el control, que me había sido arrebatado tan sutilmente, estaba regresando a mí. Rodrigo, en su arrogancia, creía estar a solo unos días de cerrar el negocio de su vida, de borrar nuestro pasado y nuestro futuro con una firma. No tenía idea de que mi abogado ya estaba redactando el documento que convertiría su celebración anticipada en una pesadilla legal. Él creía estar jugando al ajedrez con un peón, sin darse cuenta de que yo, desde las sombras, había estado preparándole un jaque mate. El martes por la noche, ejecuté la segunda fase de mi plan, el aseguramiento de los activos restantes. Rodrigo estaba en una de sus habituales cenas de negocios, una excusa perfecta para nuestra operación encubierta. Convoqué a Santiago y a Adriana en la sala de estar, que ahora se había convertido en nuestro cuartel general. Nuestra misión era realizar una auditoría rápida de las finanzas familiares para evaluar el alcance del daño y evitar una mayor sangría. Adriana, fortalecida por el plan en marcha, accedió a las cuentas bancarias en línea. La atmósfera no era de pánico, sino de una fría y concentrada determinación. Estábamos sellando las brechas en nuestro barco antes de la tormenta final, asegurándonos de que no pudiera hundirnos junto con él. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. Durante los últimos 6 meses, Rodrigo había estado realizando transferencias sistemáticas desde la cuenta conjunta que compartía con Adriana a una cuenta personal suya, que ella desconocía. Eran cantidades pequeñas, $200 aquí, 300 euros allá, diseñadas para no levantar sospechas, pero la suma total ascendía a más de $15.000. Santiago, con una eficiencia sombría, tomó capturas de pantalla de cada transacción, creando un nuevo dossier digital de pruebas. Este descubrimiento no solo añadía el cargo de robo a su lista de delitos, sino que nos mostraba la premeditación de sus actos. Había estado vaciando sus bolsillos mientras planeaba robarles el techo. La evidencia de su carácter depredador era, ahora, indiscutible. Mi siguiente instrucción fue inmediata y clara. Guié a Adriana a través del proceso de abrir una nueva cuenta bancaria en línea, a su nombre exclusivamente. Fue un acto simbólico y práctico de una fuerza inmensa. En menos de 15 minutos transferimos el saldo restante de la cuenta conjunta y configuramos el depósito directo de su sueldo a la nueva cuenta. Verla tomar el control de su propio dinero, ver cómo sus dedos tecleaban con una nueva seguridad, fue una victoria en sí misma. Estábamos cortando sus líneas de suministro, una por una. Ya no podría usar el dinero de mi hija para financiar su estilo de vida o sus deudas. Ese grifo, a partir de esa noche, se había cerrado para siempre. El miércoles por la tarde, mientras regaba mis hortensias, recibí la llamada que esperaba. Era el licenciado Acosta. «Misión cumplida, Beatriz», dijo con una voz satisfecha. «Las notificaciones fueron entregadas a las 14:30. Tengo los acuses de recibo firmados». Me describió la escena que le relató el notario. La cara de Rodrigo palideciendo al leer el documento, en medio de su lujosa oficina inmobiliaria. Su fachada de confianza desmoronándose bajo el peso de un lenguaje legal implacable. La venta de la casa estaba oficialmente congelada. Imaginé su rabia, su frustración, pero sobre todo, su pánico. Lo habíamos arrinconado, bloqueando su única vía de escape. Ahora sabía que estábamos al tanto de su plan, pero aún no conocía el alcance de nuestro conocimiento ni la fuerza de nuestro arsenal. Esta etapa del plan no buscaba la confrontación directa, sino la asfixia estratégica. Cada paso que dábamos estaba diseñado para debilitar su posición, sin alertarlo de nuestro ataque final. Le habíamos quitado el acceso al dinero de Adriana, habíamos bloqueado la venta de la casa
y habíamos sembrado el pánico en su mente. Un hombre como Rodrigo, acorralado y sin recursos, era predeciblemente peligroso. Su arrogancia lo llevaría a cometer un error, a actuar de forma imprudente para intentar recuperar el control, y yo estaría esperando pacientemente a que cometiera ese error, porque su siguiente movimiento, provocado por la desesperación que nosotros mismos habíamos inducido, sería la pieza final que necesitábamos para que cayera en nuestra trampa. Solo tenía que esperar, y no tuve que esperar mucho. El jueves, la oportunidad se presentó de la forma más inesperada. Mi vecina, doña Elvira, me interceptó durante mi paseo matutino, llena de emoción. Ya sabe, de la gran fiesta que dará Rodrigo el sábado, Beatriz. Va a tirar la casa por la ventana. Dice que es para celebrar el cierre del negocio más grande de su carrera. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una epifanía. Él no había cancelado sus planes. Al contrario, iba a seguir adelante con la farsa, probablemente para mantener las apariencias frente a sus socios e inversores. Iba a celebrar la venta de una casa que ya no podía vender, en el mismo jardín que había sido escenario de nuestra humillación. No podía haber un escenario más perfecto. Inmediatamente vi la confluencia de todos mis planes. La confrontación no tendría que ser en un frío juzgado, ni en una tensa oficina de abogados. Sería en su propio terreno, frente a la misma audiencia cuya opinión él tanto valoraba. Sus socios, sus inversores, nuestros vecinos. Él mismo estaba montando el teatro para su propia caída. Llamé al licenciado Acosta y le expuse mi nueva idea. Rodrigo nos está dando un regalo. Licenciado, nos está entregando a su jurado en bandeja de plata. El abogado, inicialmente cauteloso, comprendió el poder estratégico de un desenmascaramiento público. Una cosa era una demanda legal que se desarrolla en secreto. Otra, muy distinta, era una ejecución reputacional que ocurre en tiempo real, de la que no hay escapatoria. De repente, nuestro cronograma se aceleró. El factor condicionante ya no era el tiempo de los juzgados, sino la fecha de esa cena, sábado por la noche. Teníamos menos de 48 horas para preparar la ofensiva final. La presión era inmensa, pero me sentí vigorizada. Durante años había trabajado bajo la presión del reloj en la sala de emergencias, y esta situación no era diferente. Se trataba de preparar todos los instrumentos, anticipar todas las complicaciones y ejecutar cada paso con una precisión impecable. La cena de celebración de Rodrigo se había convertido en el plazo inamovible para la restauración de nuestra justicia. El destino nos había ofrecido un atajo, y yo no iba a desaprovecharlo. Mi mente entró en modo de alta eficiencia. Pasé el resto del jueves preparando kits de evidencia. Para cada uno de los 10 socios e inversores principales que sabía que asistirían, preparé una elegante carpeta. Dentro de cada una copia de las transferencias bancarias, una transcripción del audio de su confesión y copias de los correos electrónicos que probaban su intento de venta fraudulenta. Quería que tuvieran la verdad en sus propias manos, que pudieran leerla y tocarla mientras su mundo se derrumbaba. También coordiné con el licenciado Acosta para que un oficial de justicia estuviera disponible esa noche, listo para entregarle a Rodrigo una orden de restricción y la notificación de la demanda en medio del evento. La humillación sería total, pública e irrevocablemente oficial. Mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, con la luz de mi lámpara como única compañía, una frase resonaba en mi cabeza. Él quería celebrar su victoria en el mismo jardín donde intentó destruir a mi hija. Quería brindar por su éxito sobre las cenizas de nuestra dignidad. ¡Qué poético! ¡Qué irónico! Que ese mismo escenario fuera el lugar de su propia inmolación. Él había elegido el lugar, la hora y los testigos. Había preparado el escenario con una arrogancia ciega, creyendo que controlaba la narrativa. Pero se equivocó. Yo iba a ser la directora de esta obra. Él solo era el protagonista involuntario de una tragedia que él mismo había escrito. Y el telón estaba a punto de caer. El viernes fue un día de ensayos y preparativos finales. Me senté con Adriana y le expliqué, paso a paso, el plan para la noche siguiente. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una determinación de acero que reflejaba la mía.
Le mostré las carpetas, le hice escuchar el audio. Necesitaba que entendiera el poder que ahora teníamos, que sintiera la solidez de nuestro caso, para que pudiera mantenerse firme a mi lado. Su papel no sería pasivo. Ella sería el símbolo viviente de la justicia que estábamos a punto de reclamar. Su presencia serena y digna a mi lado sería el contrapunto perfecto a la exposición de la depravación de Rodrigo. Su transformación de víctima a guerrera estaba completa. Santiago también recibió sus instrucciones. Su dominio de la tecnología era una de nuestras armas más potentes. Sería el encargado de la pieza central de nuestra presentación, la proyección del video de la humillación. Habíamos decidido no incluirlo en las carpetas, reservándolo para el impacto visual final. Pasó la tarde en el jardín trasero, probando un pequeño pero potente proyector, apuntándolo hacia la pared blanca del garaje, que era perfectamente visible desde la zona de la Sena. Ajustó el enfoque, el sonido, asegurándose de que la calidad de la imagen y el audio fueran nítidas. La tecnología que Rodrigo despreciaba como un pasatiempo de su hijo se convertiría en el espejo que le mostraría a todos su verdadera cara. Mi última llamada del Untos Cieros día fue para el licenciado Acosta. Repasamos la secuencia de eventos con la precisión de un guión cinematográfico. Yo interrumpiría el brindis de Rodrigo, presentaría las pruebas verbalmente, mientras los invitados revisaban sus carpetas. Luego, Santiago proyectaría el video. En el clímax del caos, el abogado y el oficial de justicia harían su entrada, entregando los documentos legales que sellarían las consecuencias inmediatas. Todo estaba coreografiado. Cada palabra, cada pausa, cada acción tenía un propósito. No habría improvisación. Sería la ejecución fría y calculada de un plan que se había gestado en el silencio y el dolor. Esa noche, antes de acostarme, salí al jardín. La brisa fresca olía a jazmín. El personal de catering ya había instalado las mesas y las luces para la fiesta de mañana. Se veía hermoso, un escenario idílico para una celebración. Pero yo veía más allá de la decoración. Veía el campo de batalla, donde, en menos de 24 horas, una guerra de 20 años llegaría a su fin. No sentía nervios, solo una calma profunda, la certeza de quien sabe que está del lado correcto de la historia. Había reunido mis pruebas, había movilizado a mis aliados y había preparado mi estrategia. Todo lo que quedaba era esperar el momento oportuno para atacar. Me quedé allí de pie, bajo el manto de la noche estrellada, y hice una promesa silenciosa. Mañana, la justicia no sería un concepto abstracto, sino una fuerza tangible y visible. Las balanzas, que habían estado desequilibradas durante 2 décadas, volverían a su punto de equilibrio. No lo lograríamos con la fuerza bruta de los gritos, como él había intentado, sino con el poder silencioso e innegable de la verdad documentada. Rodrigo quería ofrecer un espectáculo público de su éxito, y yo me aseguraría de que el espectáculo que obtuviera fuera tan inolvidable que pasaría el resto de su vida deseando poder borrarlo de su memoria y de la de todos los demás. El sábado por la mañana, el aire en la casa vibraba con una tensión expectante. Afuera, los camiones del catering iban y venían, transformando el jardín en un escenario de opulencia para una fiesta que sabíamos era una farsa. Adriana y Santiago se movían con una ansiedad silenciosa, conscientes del cataclismo que se avecinaba. Pero yo sentía que esperar pasivamente hasta la noche era cederle a Rodrigo demasiado control, demasiado tiempo para que urdiera una contraofensiva. Decidí que era necesario un movimiento preventivo, un golpe táctico que lo desestabilizara antes del asalto final. Me puse mi abrigo, tomé mi bolso donde guardaba una copia de la notificación del juzgado y le dije a Adriana con una calma que no admitía discusión: voy a salir. Necesito asegurarme de que Rodrigo entienda la seriedad de su situación. No era una simple salida, era una incursión en territorio enemigo. La oficina de Landa Propiedades era exactamente como la había imaginado. Una fachada de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, diseñada para gritar éxito y solvencia. Entré y la recepcionista me miró con una mezcla de confusión y condescendencia, sin duda preguntándose qué hacía una mujer de mi edad en un lugar como ese. A través de una pared de vidrio, lo vi.
Estaba en una sala de reuniones, sentado con una pareja de aspecto adinerado, los compradores, gesticulando con confianza, probablemente intentando convencerlos de que la notificación legal era un malentendido sin importancia. Su sonrisa se congeló cuando me vio de pie en su recepción. La sorpresa en su rostro, seguida por un destello de furia, fue la primera fisura en su armadura. El juego había comenzado antes de lo que él esperaba. Sin esperar a ser anunciada, caminé con paso firme hacia la sala de reuniones. La puerta de cristal se abrió con un suave silbido. No miré a Rodrigo. Fijé mi atención en la pareja que estaba frente a él. 2 personas a punto de ser estafadas. Con un movimiento deliberado, saqué de mi bolso una copia impecable de la medida cautelar emitida por el juez, el documento que congelaba cualquier transacción relacionada con la propiedad. La coloqué en el centro de la mesa de caoba, con la parte del sello del juzgado y la advertencia legal claramente visibles. El papel, con su lenguaje formal y su autoridad innegable, aterrizó entre las tazas de café y los folletos brillantes de la inmobiliaria como una bomba silenciosa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Me incliné ligeramente hacia la pareja. Mi voz era apenas un murmullo, pero cada palabra estaba afilada con la verdad. Les sugiero que consulten con su abogado antes de entregar cualquier dinero por una propiedad en litigio. La casa que el señor Landa intenta venderles es el hogar de mi familia y el fruto de los ahorros de mi vida, y puedo asegurarles que no está a la venta. Luego, y solo entonces, levanté la vista y miré a Rodrigo. Le ofrecí una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero cargada de todo el peso de los 20 años de engaños. No estaba allí para discutir, sino para informar. Había cambiado la dinámica de poder, no con una confrontación, sino con una simple y devastadora hoja de papel. Su teatro de negocios se había venido abajo. La reacción de los compradores fue inmediata. El hombre tomó el documento, sus ojos recorriendo las líneas resaltadas en amarillo. Su esposa lo leyó por encima de su hombro, y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Se miraron el uno al otro. Una comunicación silenciosa que selló el destino del negocio de Rodrigo. Se levantaron abruptamente, recogiendo sus cosas. «Creo que esta reunión ha terminado», dijo el hombre, su voz tensa de enojo. «Definitivamente hablaremos con nuestro abogado». No le dieron a Rodrigo ni una segunda mirada. Salieron de la sala de reuniones, dejándolo solo, humillado en su propio santuario de poder, con la prueba de su fraude sobre la mesa como un epitafio para el acuerdo que iba a salvarlo. Una vez que la puerta se cerró, la máscara de profesionalismo de Rodrigo se desvaneció, revelando la rabia pura que se escondía debajo. Se levantó lentamente, su cuerpo tenso como un resorte, a punto de estallar. «Usted no sabe lo que acaba de hacer», siseó, su voz baja y amenazante. «Acaba de cometer el peor error de su vida. Va a arrepentirse de esto, se lo juro». Su amenaza no me inmutó. Era el rugido de un tigre de papel, un hombre que había perdido el control y solo le quedaba la intimidación como recurso. Todavía se aferraba a la ilusión de que tenía algún poder sobre mí, alguna carta oculta que podría cambiar el rumbo del juego. Pero yo sabía que su mano estaba vacía. Lo miré con una serenidad que sabía lo desarmaba por completo. «Oh, sí lo sé, Rodrigo. Sé exactamente lo que acabo de hacer», respondí, mi voz tan tranquila como la superficie de un lago profundo. «Acabo de evitar que una pareja honesta fuera víctima de su estafa, y le he demostrado que ya no le tengo miedo». Di un paso hacia la puerta y me detuve, girándome para darle el golpe de gracia. «Esto es solo el principio. Un pequeño aperitivo antes del plato principal. Nos vemos en la cena». Intenté disfrutar de su fiesta. Salí de su oficina sin mirar atrás, dejándolo solo en medio de los restos de su última esperanza. La victoria era parcial, sí, pero el sabor era innegablemente dulce. Caminando por la calle, bajo el sol del mediodía, sentí una nueva oleada de poder. Este golpe preventivo había sido crucial. No solo había saboteado su plan B, sino que lo había puesto en un estado de desesperación total. Llegaría a la cena no como el anfitrión triunfante, sino como un hombre acorralado, furioso y humillado. Lo había provocado. Había agitado al oso en su propia cueva. La confrontación de esta noche
Ya no sería solo la revelación de sus crímenes, sería la explosión de un hombre que lo ha perdido todo. La tensión para el acto final había alcanzado un punto insostenible. Él intentaría destruirme, pero llegaría debilitado, sangrando por la herida que yo misma acababa de abrirle. Escribe en los comentarios qué harías tú en esta escena. Si estas historias de justicia te importan, apóyame con un like para que la plataforma las muestre a más personas. Llegó la noche del sábado. El jardín, escenario de nuestra humillación una semana atrás, estaba ahora irreconocible, transformado por un ejército de organizadores de eventos en un oasis de lujo artificial. Luces parpadeantes colgaban del viejo roble. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y el aire olía a comida cara y a la tensión que se escondía bajo las conversaciones educadas. Los invitados, una veintena de personas entre socios, inversores y vecinos, reían y charlaban, ajenos a que no eran asistentes a una fiesta, sino el jurado de un juicio a punto de comenzar. Rodrigo se movía entre ellos, un perfecto anfitrión con una sonrisa de depredador, pero yo podía ver el pánico acechando en sus ojos desde nuestra confrontación en su oficina. Estaba actuando, y su actuación estaba a punto de ser cancelada. Finalmente, el momento llegó. Rodrigo tomó una copa de champán, tintineó suavemente con un cuchillo para llamar la atención y se ubicó en el centro del jardín. La luz de un reflector lo iluminó, convirtiéndolo en el protagonista de su propia farsa. «Amigos, socios, queridos vecinos», comenzó, con su voz impostada de hombre de éxito. «Quiero agradecerles por estar aquí esta noche para celebrar un nuevo comienzo, el fruto del trabajo duro, la integridad y la visión de futuro». Mientras hablaba yo me puse de pie lentamente. El movimiento fue sutil, pero en la atmósfera cargada fue suficiente para que varias cabezas se giraran hacia mí. Esperé a que hiciera una pausa para tomar aire, y entonces rompí el hechizo. Mi voz, serena pero firme, cortó el murmullo de la noche. «Perdón por la interrupción, Rodrigo, pero antes de que brindes por tu éxito, hay algunas deudas que me gustaría que saldaras». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el silencio atónito del jardín. Deudas de honor, de confianza y, por supuesto, de dinero. Todas las miradas se clavaron en mí, una anciana vestida de luto en medio de una fiesta. Vi el destello de furia en los ojos de Rodrigo, su máscara de anfitrión perfecto, resquebrajándose por la presión. El espectáculo, mi espectáculo, acababa de comenzar, y todos los presentes tenían un asiento en primera fila para la implosión de un hombre. Él intentó recuperar el control, recurriendo a su táctica habitual de tratarme como a una anciana senil. «Mamá Beatriz, por favor», dijo, forzando una sonrisa condescendiente. «Este no es el momento ni el lugar para tus confusiones. ¿Por qué no entras a la casa y descansas un poco?» Pero su voz delató un temblor casi imperceptible. La audiencia, sin embargo, ya no miraba a un anfitrión manejando a una pariente difícil. Olían sangre en el agua, sentían el drama que se desplegaba, y la curiosidad superó a la cortesía. El jardín se convirtió en un tribunal al aire libre, y yo estaba a punto de presentar mi alegato de apertura, uno que no podrían ignorar ni olvidar. «No estoy confundida, Rodrigo. De hecho, nunca he tenido las cosas más claras», repliqué, mi voz subiendo un grado en intensidad, pero no en volumen. «Hablemos de la primera deuda, la fundación de esta casa de 250 metros cuadrados en la que estamos». Mientras hablaba, Adriana, con una dignidad silenciosa, comenzó a moverse entre las mesas. En sus manos llevaba las elegantes carpetas que habíamos preparado. Entregó una a cada socio, a cada inversor. «Hace 20 años invertí $85,000, la totalidad de mis ahorros de 30 años de trabajo como jefa de enfermeras, para comprar esta propiedad. Les pido que abran la carpeta en la primera pestaña, por favor». Los invitados, perplejos, obedecieron. Un murmullo recorrió el jardín mientras los invitados examinaban las copias de las transferencias bancarias, las cifras, las fechas, los sellos del banco. La verdad era tangible, impresa en papel. Rodrigo, viendo cómo perdía el control,
Intentó defenderse con su mentira de siempre. «¡Eso es ridículo! ¡Fue un regalo!», exclamó, su voz ahora demasiado alta, teñida de desesperación. «Un regalo para ayudar a mi esposa y a mi hijo. Está tratando de manipularlos». Pero sus palabras sonaban huecas frente a la evidencia documental que sus socios sostenían en sus manos. Ya no era su palabra contra la mía, era su palabra contra la del Banco Nacional. Y el banco tenía una memoria impecable. La primera grieta en su credibilidad se había abierto. «¿Un regalo, dices?», continué, con una calma glacial. «Es interesante que lo menciones, porque tengo grabada tu propia opinión al respecto, una mucho más sincera». Saqué mi teléfono y lo conecté al pequeño pero potente altavoz que Santiago había colocado discretamente sobre la mesa principal. Un silencio denso y expectante cayó sobre el jardín. «Les pido que escuchen con atención la voz del hombre que les habla de integridad». Pulsé el botón de reproducir. La voz de Rodrigo, cargada de su habitual condescendencia, llenó el aire nocturno. «Ese dinero de tu madre fue un regalo, no una inversión. Legalmente no tienes nada, ¿entiendes? Nada». La grabación terminó, pero el eco de sus palabras pareció quedarse suspendido en el aire, tóxico e irrefutable. Nadie se movió, nadie habló. Los rostros de sus socios eran máscaras de incredulidad y disgusto. Lo habían escuchado de su propia boca, la admisión de que había tomado los ahorros de toda mi vida y los había desestimado conscientemente como un regalo para despojarme de mis derechos. Su brújula moral, la que pregonaba en sus discursos de negocios, estaba completamente rota. Rodrigo se quedó paralizado, con el rostro pálido como el lino de los manteles. Su propia voz se había convertido en el testimonio más elocuente de su fraude. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la condena de sus propias palabras se asentara en la conciencia de cada invitado. Vi a su socio principal, un hombre mayor llamado Vargas, mirar a Rodrigo con una expresión de puro desprecio. La base de toda relación comercial, la confianza, se había evaporado en esos 30 segundos de audio. Rodrigo había intentado hablar. Balbuceó algo ininteligible, pero ninguna excusa podía borrar lo que todos acababan de escuchar. La vergüenza era una capa visible sobre su piel, un sudor frío que brillaba bajo las luces de la fiesta. Había sido desenmascarado, no por mis acusaciones, sino por su propia y arrogante confesión. El segundo pilar de su mentira se había derrumbado, pero no había terminado. Sin embargo, esta traición no solo pertenece al pasado, está ocurriendo ahora mismo, mientras celebramos su supuesto éxito. Continué, mi voz cortante como el hielo. Les pido que pasen a la segunda pestaña de sus carpetas. Los invitados, ahora completamente absortos, pasaron la página. Ante ellos se desplegaba la cadena de correos electrónicos con el agente inmobiliario, detallando la venta urgente de la casa por $450,000 para cubrir una deuda personal de $200,000. El hombre que les pide su inversión estaba vendiendo en secreto el único patrimonio de su familia para tapar el agujero de su propia imprudencia financiera. Esta fiesta no es una celebración, es un acto de desesperación. El impacto de esta revelación fue diferente. Ya no se trataba solo de una disputa familiar inmoral, se había convertido en un asunto de riesgo financiero. Los socios e inversores se miraron unos a otros, sus rostros endurecidos. Comprendieron que la deshonestidad de Rodrigo no se limitaba a su familia. Era un hombre capaz de defraudar a sus seres más cercanos. ¿Qué no sería capaz de hacer con su dinero? Entendieron que el gran negocio que estaba celebrando era probablemente otra mentira, una fachada para atraer más capital antes de que su castillo de naipes se derrumbara. La traición ahora tenía un signo de dólar, y eso era un lenguaje que todos en esa audiencia entendían perfectamente. Y ahora, el golpe final. Rodrigo siempre ha estado obsesionado con su imagen pública, con el respeto que cree merecer, dije, mi voz adquiriendo una dureza que nunca antes había usado. Así que me parece justo que todos ustedes vean quién es realmente este hombre, no en una sala de juntas, sino aquí, en la intimidad de su hogar, en este mismo jardín. Hice una señal casi imperceptible a Santiago, que estaba esperando en la sombra, junto al proyector.
Permítanme mostrarles un cortometraje. La producción es suya. En ese instante, la pared blanca del garaje cobró vida. La proyección era nítida. El sonido, cristalino. La escena de hacía una semana se reprodujo en tamaño gigante. Rodrigo arrojando las pertenencias de Adriana al césped, su rostro contorsionado por la rabia, su grito resonando. «Con que firmes este maldito papel. Todo se acaba». Luego mi propia voz, tranquila pero firme. «Mi hija no va a firmar nada. Y esa no es tu casa». El video mostraba la humillación en toda su crudeza, la crueldad en primer plano, sin filtros ni ediciones. Era la verdad desnuda, proyectada para que todos la vieran. Un jadeo colectivo recorrió a la audiencia. La esposa de uno de los socios se llevó una mano a la boca, horrorizada. Doña Elvira, mi vecina, negó con la cabeza, con los ojos llenos de una nueva comprensión. El hombre que conocían como el encantador y exitoso agente inmobiliario se reveló como lo que era: un abusador, un tirano doméstico. Su reputación, construida con tanto esmero durante años, no solo se manchó, fue ejecutada públicamente, incinerada bajo la luz del proyector. Rodrigo miraba la pantalla, su propio rostro gigante gritándole, y por primera vez pareció romperse. Se encogió, como si quisiera que la tierra se lo tragara, justo cuando el video se fundió en negro, dejando una imagen residual de su rostro furioso en la retina de todos. Dos figuras emergieron de la oscuridad del final del jardín. Eran el licenciado Acosta, con su portafolio de cuero, y un oficial de justicia con su uniforme impecable. Su llegada perfectamente coreografiada transformó la escena de un drama familiar a un acto legal oficial. «Buenas noches a todos», dijo el abogado con una voz clara y autoritaria que dominó el caos silencioso. «Mi nombre es Carlos Acosta y soy el representante legal de la familia Salgado». La palabra «legal» colgó en el aire, pesada y definitiva. El primero en reaccionar fue el señor Vargas, el socio principal. Se puso de pie, su rostro una máscara de furia contenida. Arrojó la carpeta sobre la mesa con un gesto de desprecio final. «Landa, nuestra sociedad está terminada», declaró, su voz resonando en el silencio. «No hago negocios con ladrones y ciertamente no con maltratadores». Se giró hacia los otros inversores. «Nos vamos». Uno por uno, los pilares de su mundo profesional se levantaron y le dieron la espalda, abandonando la fiesta y sus acuerdos con él. En menos de 5 minutos, su reputación y su futuro empresarial se habían convertido en cenizas. La primera consecuencia, la reputacional, fue inmediata y devastadora. Mientras los socios se retiraban, el oficial de justicia se adelantó y se detuvo frente a Rodrigo. Con un movimiento formal, le entregó un sobre abultado. «Rodrigo Landa, se le notifica formalmente por medio de esta orden judicial que todas sus cuentas bancarias personales, así como las cuentas de su empresa, Landa Propiedades, quedan congeladas con efecto inmediato, pendientes de una investigación por fraude y malversación de fondos». La segunda consecuencia, la financiera, acababa de ser ejecutada. El acceso a todo su dinero, el combustible de su poder y arrogancia, le fue cortado de raíz, allí mismo, frente a los últimos testigos de su caída. El oficial no había terminado. Le entregó un segundo documento. «Asimismo, esta es una orden de restricción que le prohíbe cualquier contacto con la señora Adriana Salgado y la señora Beatriz Salgado, y le ordena abandonar esta propiedad de forma inmediata». Mientras decía esto, 2 hombres uniformados, cerrajeros que habíamos contratado, caminaron con paso decidido hacia la puerta principal de la casa. La tercera consecuencia, la patrimonial, se estaba materializando ante sus ojos. No solo había perdido su reputación y su dinero, en ese preciso instante estaba perdiendo su hogar. El despojo que él había planeado para nosotras se había vuelto en su contra con una velocidad y una precisión implacables. Rodrigo, finalmente, se derrumbó. Cayó pesadamente en la silla más cercana, un rey destronado en medio de su banquete fúnebre. Miraba los documentos en su mano, luego a los cerrajeros en su puerta, luego a los últimos invitados que se apresuraban a salir, evitando su mirada. La tríada de su existencia, su reputación, su dinero, su casa,
Le había sido arrebatada en el lapso de 10 minutos. Estaba solo, despojado de todo, rodeado por los restos de una celebración que ahora parecía una broma macabra. El silencio que quedó no era de paz, sino el vacío dejado por la demolición total de una vida construida sobre mentiras. Lo observé por un último momento, no con odio ni con alegría, sino con la sombría satisfacción de una tarea cumplida. La justicia, esa que a veces tarda tanto en llegar, había caído sobre él con todo su peso. Tomé la mano de Adriana, que temblaba ligeramente, pero se mantenía erguida a mi lado. Santiago se unió a nosotras, poniendo un brazo protector sobre los hombros de su madre. La batalla había terminado. Le di la espalda a la ruina de Rodrigo Landa y, sin decir una palabra, guié a mi familia hacia la puerta de nuestra casa, donde el sonido de las viejas cerraduras siendo reemplazadas era la música de nuestro nuevo y pacífico comienzo. Cuando la última de las luces del catering se apagó, el jardín quedó sumido en una extraña penumbra, salpicada por los restos de la fiesta que nunca fue. Copas de champán a medio beber, servilletas de lino arrugadas, el eco de una debacle. Desde la ventana de la sala, observamos cómo el camión de los cerrajeros se alejaba, dejando tras de sí el olor a metal recién cortado y el clic satisfactorio de un cerrojo nuevo y seguro. Dentro de la casa, el silencio ya no era tenso ni opresivo. Era un bálsamo, un espacio vacío lleno de un alivio tan profundo que casi se podía tocar. Nadie dijo nada. No era necesario. Santiago nos preparó una taza de té y los tres nos sentamos juntos en el sofá, escuchando el sonido de nuestra propia paz recuperada. Habíamos vuelto a casa. Esa misma noche, antes de que el agotamiento nos venciera, establecimos el primer y más importante de nuestros nuevos límites. Miré a Adriana, cuyos ojos, aunque cansados, habían recuperado un brillo que no le veía en años, y le dije: a partir de este momento, no volverás a hablar con él directamente. Ni tú, ni Santiago, ni yo. Tomé mi teléfono y redacté un correo electrónico conciso para el licenciado, Acosta, instruyéndole para que fuera el único canal de comunicación con Rodrigo Landa. Cualquier asunto, por trivial que pareciera, sería filtrado a través de él. Estábamos construyendo un cortafuegos, un muro legal y emocional para asegurar que su toxicidad nunca más pudiera filtrarse en nuestras vidas. La era de la intimidación y la manipulación había terminado, no por la distancia, sino por un protocolo inquebrantable. Las semanas que siguieron fueron como ver una casa, largamente en penumbra, abrir sus ventanas al sol. La atmósfera cambió por completo. La pesadez que había impregnado cada rincón se disipó, reemplazada por una ligereza que nos animaba a reír de nuevo por cosas sencillas. Adriana comenzó a tomar pequeñas decisiones que demostraban su renacida autonomía. Cambió de lugar los muebles del salón, pintó la pared del pasillo de un azul brillante que Rodrigo siempre había detestado y comenzó a poner su música por las mañanas. Cada uno de estos actos era una reafirmación de su identidad, una declaración de que este era su espacio, su hogar, y que sus gustos y opiniones no solo eran válidos, sino que eran la nueva ley. Un sábado por la mañana, un mes después de la no fiesta, salimos juntas al jardín. Fuimos directamente al trozo de césped junto a la entrada, el lugar exacto donde Rodrigo había arrojado la caja con las pertenencias de Adriana. La hierba allí todavía parecía un poco aplastada, como si guardara la memoria de la violencia. Sin decir una palabra, nos arrodillamos y comenzamos a cavar. Plantamos dalias blancas y lavanda, flores que simbolizan la dignidad y la calma. Mientras nuestras manos se hundían en la tierra fértil, sentí que no solo estábamos replantando un jardín, estábamos realizando un ritual de sanación, transformando un lugar de humillación en un monumento a nuestra resiliencia. Estábamos, literalmente, cultivando nuestro nuevo comienzo desde las raíces. Yo también encontré el camino de regreso a mí misma. Durante años, había abandonado mi pasión por la acuarela, mis pinceles y pigmentos guardados en una caja en el ático, acumulando polvo y silencio. Una tarde la desempolvé. Extendí el papel de algodón sobre la mesa de la cocina y dejé que el agua y el color fluyeran. Pinté las hortensias de nuestro jardín, la luz del sol filtrándose a través de sus pétalos.
El acto de crear, de observar la belleza y reinterpretarla con mis propias manos fue la pieza final de mi propia restauración. No era solo una abuela y una madre que había luchado por su familia. Era Beatriz Salgado de nuevo. Una mujer con sus propios sueños, sus propias pasiones, su propia paz interior. Una paz que ya no estaba dispuesta a sacrificar por nadie. Los asuntos legales siguieron su curso. Como un río caudaloso pero predecible, el licenciado Acosta nos informó que, con las pruebas presentadas, el proceso para anular la titularidad de Rodrigo y registrar la propiedad a nombre de Adriana era un mero trámite. Rodrigo, enfrentando cargos por fraude, abuso de confianza y malversación, había aceptado un acuerdo para evitar un juicio que sabía que lo destruiría por completo. La justicia formal, con su ritmo lento pero inexorable, estaba validando la justicia que nosotras habíamos ejecutado esa noche en el jardín. La victoria no había sido solo moral, se estaba traduciendo en la seguridad legal y financiera que yo había querido para mi hija desde el principio. El último cabo suelto de nuestro pasado estaba siendo atado. Una tarde, mientras tomábamos el té en el porche, Adriana me tomó la mano. «Mamá, a veces todavía no puedo creer cómo lo hiciste. Tuviste una fuerza que yo no sabía que existía». Le devolví el apretón, mirando el jardín ahora floreciente. «La fuerza no siempre está en el grito, hija», le respondí con suavidad. «A veces, la fuerza más grande reside en el silencio, en observar, en planificar, en esperar el momento exacto para actuar. El mundo subestima el poder de una mujer que ha aprendido a ser paciente, y ese es su mayor error. Esa era la lección que esperaba que ella y mi nieto llevaran consigo para siempre. Nuestros nuevos límites se manifestaron no solo en protocolos, sino también en acero. A la semana siguiente, instalamos una nueva y elegante reja de hierro forjado en la entrada del jardín, con un portón que se cerraba con un clic sólido y seguro. No era una fortaleza, sino una declaración. Era la frontera física entre el mundo y nuestro santuario, un símbolo visible de que el acceso a nuestras vidas ahora era un privilegio, no un derecho. Cada vez que escuchaba el sonido del portón al cerrarse, sentía una profunda sensación de seguridad, la certeza de que habíamos aprendido la lección más importante. Proteger nuestra paz es el acto de amor propio más fundamental que existe. Dime en los comentarios qué parte de esta historia te hizo sentir que la justicia es posible. Si crees que más personas necesitan escuchar que nunca es tarde para reclamar su dignidad, apoya este relato con un like. Hay gritos que buscan terminar todo, y hay silencios que permiten empezar de nuevo, en tus propios términos.